Servicio al ciudadano. Noticia importante de servicio al ciudadano, Daliana. Así es, Slobodan, una noticia muy positiva para todos los colombianos, más en esta coyuntura de pandemia, y es que ya quedó regulado el trabajo en casa, el teletrabajo que ha sido necesario implementar en este último año. Justamente Manuela Prieto nos tiene todos los detalles de lo que ha sido la regulación del trabajo en casa. Slobodan, Carlos Fernando, Daliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora me acompaña el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para hablar sobre el trabajo en casa, la ley 2088 de 2021. Ministro, bienvenido a Casa de Nariño en Línea y bueno, contémosle a todas las personas que nos ven a esta hora de la tarde cuáles son esas relaciones laborales del trabajo en casa. Primero que todo, esta es una medida excepcional y temporal que aplica en momentos como los que estamos viviendo en Colombia, o sea, por objeto de una pandemia. ¿Esto qué significa? Que en primer lugar, los elementos de trabajo deben ser concertados con el empleador. 2, se respetan todos los derechos laborales. La jornada laboral que hoy tiene en su contrato de trabajo se respeta en la casa. Tercero, hay la posibilidad de una alternancia, o sea, unos días en la casa, otros días en la oficina. Cuarto, aplica aquellas actividades que se puedan realizar en la casa. Quinto, todo lo que tiene que ver con lo que denominamos desconexión laboral. Se respetan los descansos, se respetan estos momentos del hogar y demás. O sea, superar el hogar con el trabajo. Otro tema tiene que ver con el subsidio a la conectividad. ¿Esto qué significa? Aplica a aquellos trabajadores que hoy reciben el subsidio de transporte a los que ganen hasta 2 salarios mínimos. ¿Qué pasa con ellos? Se suspende el subsidio de transporte y aplica el subsidio de la conectividad. O sea, el trabajador recibe un ingreso para de alguna manera subsidiar los gastos de conexión. Ministro, el trabajo en casa no es lo mismo que el teletrabajo. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo diferenciarlo? El teletrabajo es una figura jurídica de contratación. El empleador con el trabajador hacen un contrato donde se coloca subsidios, equipos de trabajo, tiempos, tareas y demás, que lo hace diferente en cualquier tema. Le debe colocar los dispositivos de conexión y más. En cambio, trabajo en casa es, usted simple y llanamente firma su contrato de trabajo normal, puede hacerlo en su casa, pero acordado como lo he explicado. Ok, ministro, y expliquemos cuáles son esas funciones que también deben cumplir las ARL. Correcto. En primer lugar, para todos los efectos, la ARL en primer lugar debe realizar programas de prevención, decir qué significa trabajo en casa, cómo lo puede realizar, la comunicación que debe tener el empleador con el trabajador cuando ocurra un accidente de trabajo. La ARL tiene que estar muy atenta y en todo caso cumple las obligaciones que existen en las normas laborales. Muchísimas gracias por acompañarnos en Casa de Nariño en Línea. A ustedes muy amable, buen día. Bueno, pues son las palabras, la explicación que nos entrega a esta hora de la tarde el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, sobre el trabajo en casa. Sigan ustedes con más información. Manuela Prieto Pérez para Casa de Nariño en Línea. A nuestra compañera Manuela y al ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, muchísimas gracias. Además queda clarísimo todo sobre esta ley de trabajo en casa, que no es lo mismo que el teletrabajo. Casa de Nariño en Línea, Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.